Sabes, estamos hablando, el pasaje que tenemos es Jesús en el templo. Ya hablaron acerca de Jesús llegando al templo, llorando sobre el templo. Hace 2 semanas hablaron acerca de Zaqueo, hablaron acerca de la parábola de las minas, de las monedas, y estamos llegando al final de Lucas, la culminación de todo esto. Y lo que sucede en este pasaje que vamos a leer es el gatillo que comienza todas las cosas que termina con la crucifixión de Jesús. Pero antes de entrar al tema, pregunto, ¿hay alguien que nunca ha ido a la playa? Yo sé que Querétaro está como a 6 horas de la playa. ¿Hay alguien que nunca ha ido a la playa? Está bien, no es problema. O sea, todos han ido a la playa. Ok, bien. ¿Has tenido la experiencia que vas a la playa, estás en la arena, pones tu toalla, pones tus cosas y entras al mar? Y ahí estás quizás con amigos o con familia, y entre la plática y que la nadada y todo, las olas te van llevando poco a más distancia de tus cosas, y 15 minutos después te das vuelta y dices, wow, ¿cómo llegué aquí? Y ahí tienes que volver a nadar y regresar a donde estabas para que puedas echarle un ojo a tus cosas, ¿no? ¿Alguien le ha pasado? ¿Sí? ¿Saben de qué hablo entonces? Y la pregunta a veces cuando estás por allá es, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo llegué a este lugar? No, nunca fue mi intención, nunca era algo que yo quería. Sin embargo, con el pasar del tiempo, pequeño paso tras pequeño paso, fui yendo en una dirección que ahora estoy mal puesto, estoy offside. Entonces, con eso en mente, quiero leer el pasaje y después vamos a hablar un poco, vamos a tratar de desmenuzarlo y después llegar a algunas aplicaciones. ¿Les parece? Vamos a Lucas capítulo 19, versículo 45. Lucas 19, 45. Dice, entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles, escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Jesús enseñaba diariamente en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los más prominentes del pueblo procuraban matar a Jesús y no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchando lo que decía. Aconteció que en uno de los días, cuando Jesús enseñaba a la gente en el templo y anunciaba el evangelio, se enfrentaron a él los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le dijeron, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio esta autoridad? Entonces Jesús, de esa manera tan clásico de Jesús, responde una pregunta con otra pregunta. Dice, yo también les haré una pregunta. Quiero que me digan, dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos razonaban entre sí diciendo, si decimos del cielo, él dirá, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedradas porque están convencidos de que Juan era un profeta. Y respondieron que no sabían de dónde era. Versículo 8, Jesús entonces les dijo, tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Si estás tomando notas, mi idea central es esta. El dueño del templo tiene derecho a limpiarlo. El dueño del templo tiene derecho a limpiarlo. Ahora, ¿de qué cosas lo limpió? Si vamos por el texto, podemos ver que una de las primeras cosas que limpia del templo es de las distracciones. Jesús limpió el templo de distracciones. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cómo llegamos a este punto donde el templo estaba lleno de mercaderes y de cambistas? ¿Cómo llegamos al punto en que
el templo estaba lleno de animales y de venta y compra y todo tipo de cosas. Yo creo que, así como alguien que va al mar, fueron por pequeñas decisiones, vez tras vez, a lo largo hasta cientos de años. Pero terminaron en un punto, estaban fuera de lugar. Ahora, algo interesante es que esta escena se encuentra en los cuatro evangelios. Y en cada evangelio hay algunos detalles que agregan, otros que no están. Entonces podemos aprender mucho si vamos no solamente en Lucas, sino que vemos en Mateo, en Marcos, Lucas y Juan. Los detalles, por ejemplo, el pasaje en Lucas no menciona cambistas, eso lo menciona Mateo. En Marcos agrega un detalle de que Jesús no permitían que usaran el templo como atajo, porque era como faltar respeto al templo. Entonces dice Marcos que él prohibió que llevaran mercancía. Entonces hay algunas cosas que podemos ir viendo a través de los evangelios. Y algo importante de entender acerca del templo es lo importante o la grandeza que tenía el templo para la mente judía. Es importante recordar de que el templo que tenía Jesús no era el templo de Salomón. Si se acuerdan, cuando David quiere construir el templo para el Señor, él dice, no, tú no lo vas a construir, tu hijo lo va a construir, y construye un templo maravilloso. Y eso se describe en Segunda de Crónicas, capítulo 6, habla acerca de la inauguración del templo, y ese templo fue hermoso, maravilloso, increíble. Dice que la presencia de Dios lo llenó y fue algo increíble para la nación de Israel. Sin embargo, al pasar los años, empezaron a abandonar a Dios, empezaron a dejar a Dios, a permitir que ídolos empezaran a llegar en la vida cotidiana y finalmente dentro del mismo templo ponían ídolos. Y se levantaban profetas como Isaías, como Jeremías, que decían, no creas que porque tú tienes el templo, que la presencia de Dios está aquí, tú estás a salvo. No creas que tú puedes hacer lo que tú quieras, porque Dios está atado al templo y Él está obligado a servirte y hacer las cosas que tú quieras. No creas que ese es el caso. El templo se va a destruir, tú vas a ser llevado a Babilonia. Y en 587 antes de Cristo llega el rey Nabucodonosor con su ejército y destruye por completo el primer templo. Yo sé que esto lo saben porque estudiaron el libro de Esdras y Nehemías. Y en ese relata 70 años después cuando regresan para construir un segundo templo. Ahora, este segundo templo no era tan maravilloso como el templo de Salomón. Este segundo templo, hasta para los que habían visto el templo de Salomón, daba un poco de lástima. Dice que cuando lo construyeron los viejitos se ponían a llorar porque no era como la última. Pero bueno, era un templo. Y eso era el centro de toda la religión. Pero, al igual que el primer templo, fueron haciendo ciertas cosas, fueron alejándose de Dios. Y lo que terminó sucediendo era que terminaron repitiendo más o menos la historia del primer templo. Ahora, este templo chiquitito, el segundo templo, se levanta un rey llamado Herodes el Grande. Era el que estaba cuando nace Jesús. Este Herodes no era un judío. Él fue puesto como rey de los judíos por Roma. Él va a Roma y dice, oye, quiero ser el rey de los judíos. César dice, va, ahí vas. Y este Herodes era de Edom, era un pueblo enemigo de Israel. Por lo mismo, nunca tenía buen feeling con los judíos. Entonces, para congraciarse con los judíos, ¿sabes lo que hizo? Voy a construir una ampliación al templo. Y hace una obra maravillosa e increíble que hasta el día de hoy se estudia. Las construcciones de Herodes el Grande era impresionante. Tengo una imagen aquí del templo, era tanto su ampliación que lo llamaron así, el templo de Herodes. Entonces el templo de Herodes tenía este complejo enorme, había patios adentro, el grande de afuera se conocía como el patio de los gentiles, y como el que le había puesto era Roma, él quería también
que Jerusalén fue una ciudad que parezca más a los romanos, al estilo romano. Entonces él construye aquí en esta parte algo que se conoce como la Basílica Real. Y cuando él lo construye, pues molestó a algunas personas porque la basílica era el centro, para los romanos, era el centro de comercio, el centro de la ley civil, era el centro de todo. Y lo que él hace es que mueve el mercado desde el punto más lejos de Jerusalén, donde solía estar. Digo, ya tenemos la basílica, vamos a poner todo el mercado en esta basílica. Entonces, paso a paso, poco a poco, una concesión aquí, una manera de congraciarme con tal y tal otro, terminaron teniendo un sistema que después Jesús viene y habla en contra de ella. Aparte de la basílica y siendo el centro de la economía, también se juntaba aquí en el templo el Sanedrín. El Sanedrín era un tipo de corte suprema. Cada aldea, cada lugar tenía sus sinagogas, pero cuando había un caso complicado, eso se iba llevándose por las cortes, y si era muy importante, iba al Sanedrín. Sanedrín se juntaba aquí en el templo. Entonces también era centro de justicia. Entonces habían también, aparte de eso, habían impuestos y una tesorería. ¿Acuerdan de la historia de la pesca milagrosa de Pedro? Donde Jesús le manda a pescar y saca un pez con una moneda en la boca. ¿Sabes por qué? No era porque Jesús quería unas papitas y dijo, oye, pues ve por un pez y ahí tienen algo. No, era porque llegaron los del templo y dijeron, oye, ¿y ustedes no pagan el impuesto del templo? Cada varón judío tenía que pagar un impuesto para el templo. Entonces, Jesús dice, mira, anda y busca un pez, ahí vas a encontrar tu impuesto. Iban manejando impuestos que iban llegando, iban manejando casa de cambio porque llegaban judíos de todo el mundo. Y esos judíos cuando llegaban a adorar, pues tenían sus monedas, lo tenían que cambiar por otra cosa y se necesitaba cambistas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tenemos que entender que el templo de Jerusalén no era solamente el lugar donde iban a adorar, era el centro de la historia judía, era el centro de la economía, de la religión, del gobierno y el sistema bancario. Para que entendamos más o menos un contexto mexicano, sería como si tuviéramos el Palacio Presidencial, la Catedral de México, la Bolsa de Valores, el Banco Central, la Corte Suprema y el Templo Mayor de Tenochtitlán, todos en un mismo edificio. Eso era el templo para los judíos. Era el centro de toda actividad judía. Y en ese edificio entra Jesús. Y posiblemente entró a la Basílica Real, porque ahí es donde estaban los cambistas, ahí es donde estaba el mercado. Y él tira mesas, y tira sillas, y cita a los profetas, y actúa como si él fuera dueño de ese lugar. Ahora, una pregunta, ¿cuál fue la controversia verdadera? ¿Cuál fue el tema real en cuanto a esto? Algunas personas dicen, era porque los cambistas estaban cobrando mucho, eran usureros, es que daban préstamos, es que los animales no debían estar en esa parte del templo, hacían mucho ruido. ¿Han escuchado eso? ¿Cuál fue el tema de verdad? La verdad es que no lo dice el texto, no dice exactamente por qué lo hizo Jesús. Pero algo que sí podríamos ver era que todas esas cosas eran una distracción al propósito verdadero del templo. Era una distracción. Entonces lo que hace Jesús es limpia el templo de todas las distracciones. Dice, hey, todo bien con tu mercado y tu justicia y la tesorería y todo lo demás. Pero la casa de oración, ¿dónde quedó? ¿Qué pasó con la casa de oración para todas las naciones? Está citando Isaías, que mira en el futuro y dice que eso va a ser el templo. Jesús dice, no, esto lo has hecho una cueva de ladrones. Y con eso también cita al profeta Jeremías, en capítulo 7, que habla de que no puedes confiar en el templo y actuar como que si tú puedes hacer lo que tú quieras, porque total está el templo ahí. Entonces,
Llega Jesús a ese edificio y lo limpia de las distracciones, porque el dueño del templo tiene derecho a limpiarlo. Después la otra cosa que él limpia son las falsas narrativas. Él les muestra a los sacerdotes principales de que ellos estaban offside. Ellos no estaban bien. Tengo una imagen que les quiero mostrar. Es más acá, es de los años 30 y es medio famoso, quizás lo has visto. Es de un rally nazi en Alemania, donde todos están ahí en el puerto y están saludando con el saludo nazi. Y hay un hombre, algunos piensan que su nombre es August Landmesser, y era un hombre que, si tú ves, ahí tengo una versión más grande, él está con las manos dobladas. Y él está diciendo, yo no voy a ser parte de esta tontería. Este August Landmesser terminó muriendo porque se metió en problemas con los nazis y lo mandaron forzosamente a la batalla y terminó muriendo. Y cuando yo veo esa imagen, y quizás si lo has visto antes, tal vez te has hecho la pregunta, si yo viviera en ese tiempo y en ese contexto, ¿seré él? ¿Seré esa persona que está con los brazos cruzados diciendo, yo no voy a ser parte de esta payasada? Yo no voy a jugar este juego. ¿Tú serías él? Posiblemente, quizás, no sé. A mí me gustaría pensar que yo sería él. Pero te digo algo, si soy muy sincero, yo creo que sería este payaso. Yo creo que sería este vato que está saludando. Estoy de acuerdo o no, pero ¿qué voy a hacer? Oye, no me voy a meter en problemas con esto. Yo podría perder mi trabajo. Oye, yo tengo que hacer lo que hacen los demás y aunque yo no lo creo, ahí voy a estar saludando. Todos nos gustaría pensar que seríamos los héroes, pero en realidad la mayoría de nosotros seríamos el bonche, llevados por nuestras falsas narrativas. Vamos pensando que somos algo que no somos. ¿Y sabes cuál es el problema con los sacerdotes? Es que ellos tenían una narrativa falsa también. Si se acuerdan, el libro de Nehemías, capítulo 13, es el capítulo más triste del libro de Nehemías. Nehemías se esfuerza por enseñar al pueblo, por instruirles, por hacer todo tipo de cosas y él se tiene que ir de viaje y cuando regresa se da cuenta que está todo caído. Los sacerdotes se habían ido, volvieron a sus casas, nadie respetaba el sábado, todo se volvió como era antes. Y él se enoja y se molesta y empieza a jalar el pelo de la gente. Dice, no, conoce al Señor, sigue al Señor, vamos, no puede ser que esto sea el resultado. Y los sacerdotes y las autoridades, ellos se veían a sí mismos como aquellos fieles. Ellos dicen, si yo estuviera en los tiempos de Nehemías, yo sería Nehemías. Yo estaría ahí esforzándoles por seguir la ley. Yo en los tiempos de Jeremías, yo estaría ahí con Jeremías diciendo, vamos, sigan al Señor. Si yo estuviera en los tiempos de Isaías, yo estaría ahí al lado de Isaías, escribiendo y ayudando y haciendo todo eso. Y Jesús dice, nah, para nada. Es más, el mismo Lucas, capítulo 11, unos capítulos para atrás, él dice esto de las autoridades. Dice, ay de ustedes, porque edifican los sepulcros de los profetas. Y fueron los padres de ustedes quienes los mataron. De modo que son testigos y aprueban las acciones de sus padres, porque ellos los mataron y ustedes edifican sus sepulcros. Ay, tanta veneración y todo. Oh, Isaías, oh, Jeremías, oh, dice, no, tus padres fueron los que lo mataron. Ustedes son de la misma mentalidad. Dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros, para que la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo se le cargue a esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y la casa de Dios. Sí, les digo que le será cargada a esta generación. Entonces, Jesús entra al templo y ¿sabes lo que cita? Cita el profeta Isaías, cita el profeta Jeremías y dice, así como Jeremías estaba hablando con un bonche de corruptos que no querían cambiar, yo estoy haciendo lo mismo.
ustedes piensan que son los aliados de los profetas, ustedes son los mismos que estorban, hacen lo mismo que aquellos que mataron a los profetas. Entonces lo que hace Jesús es que mata y limpia el templo de las falsas narrativas, las falsas historias. Tú te cuentas esta historia de que muy santo, pero no te creas por un segundo. Eres del mismo espíritu que los que mataron los profetas. Después, Jesús limpia el templo de las falsas intenciones, de las intenciones falsas. Porque después de crear el alboroto en el templo, Él no se va. No es que entra, patea la mesa y se va corriendo a Galilea. Él se queda. Él se sienta y enseña en el templo. Y los sacerdotes como que, a ver, ¿y tú? ¿Qué? Como diría un buen argentino, ¿y vos quién te crees que sos? O sea, ¿vos qué decís? ¿De dónde venís? Y los sacerdotes llegan y dicen, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús responde, así como leímos. A ver. Voy a hacer una pregunta a ti. ¿Qué onda con Juan? Juan el Bautista. ¿Era de Dios o era de los hombres? Entonces ahí había un juego de política. Porque ellos obviamente pensaban que era de los hombres. Ellos no respetaron a Juan. Pero sabían que el pueblo estaba con ellos. Entonces dijeron, bueno, si decimos lo que realmente pensamos, vamos a estar en problemas. Si decimos lo que él quiere escuchar, de que era de Dios, entonces la pregunta va a ser, ¿por qué no le hiciste caso? No sabemos. No saben. Quieren jugar el jueguito de la política. Quieren andar por ese rumbo. Quieres estar en discusiones falsas. Quieres andar con intenciones falsas, pretendiendo hacerme una pregunta sincera. Oye, ¿con qué autoridad vienes? Tú no estás preguntándome para poder saber la respuesta. Tú estás haciéndome una pregunta para atraparme. Porque si él dijera la verdad, tengo la autoridad del Padre, de Dios Padre. ¡Hereje! ¡Blasfemo! Entonces Jesús les deja, como dicen, en visto. Yo no te voy a responder. Muchas gracias. Pero en este diálogo yo no me meto. Y es curioso que Jesús no dialoga con personas no sinceras. No dialoga con personas que no quieren llegar a la verdad. Ahí los deja. Tú quieres entrar en diálogo conmigo, pero solamente me quieres usar. No, thank you. Y ahí quedó. Entonces Jesús limpia el templo de las intenciones falsas. Porque con qué cara iban a tratar de pretender de que realmente querían saber, oye, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Enséñame, oh maestro. No. El dueño del templo tiene derecho a limpiarlo. Jesús dice, si ustedes no quieren ser sinceros, yo no les voy a responder. Ahora, llevemos esto al día de hoy. Pablo, el apóstol, hace algo muy interesante con esta cuestión del templo. Él, a la carta de los Corintios, cuando habla del templo, dice, la cuestión del templo, el templo es donde está la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, el templo ahora es la iglesia. Dice en 1 Corintios 3:16, dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Está hablando de manera colectiva. La iglesia, los santos reunidos, es el templo de Dios. Entonces él está hablando acerca de divisiones. Dice, no pienses que tú vas a tratar de dividir a la iglesia y te va a ir bien. No. Tú tratas de destruir el templo, Dios te destruye a ti. Así que cuidadito con lo que haces con el templo de Dios. Luego, 3 capítulos después, hace algo más interesante. Él habla de manera individual. En 1 Corintios 6:19 dicen, ¿o no saben
que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, tú como individuo, si tienes al Espíritu Santo, si has puesto tu fe en Jesucristo, algo maravilloso pasó en ti. Jesús te salvó, te limpió, y ahora tú tienes esa morada de esa misma gloria que tenía el templo, ahora mora en ti. Entonces, podemos hacer la misma aplicación. El dueño del templo tiene derecho a limpiarlo. El dueño del templo tiene derecho a limpiarlo. ¿De qué nos limpia? Lo mismo, de distracciones. Es curioso ver cómo el templo de Herodes llegó a estar como estaba. Nosotros, con el otro pastor, con Marcelo, tenemos un podcast llamado Entre Semana, donde nos metemos a quizás cosas más de nerdos, más de historia, y pasamos por toda la historia desde Malaquías hasta Mateo, viendo qué es lo que fue cambiando. Y sabes algo curioso, vamos viendo como paso a paso, se van alejando del propósito verdadero. Había el templo y con buen ánimo se levantó unos sacerdotes que tenían por sobrenombre los macabeos, y ellos se levantan y purifican el templo. Ahora nosotros quitamos a los opresores. Pero después el hijo o el hermano dice, pues me gusta esto del poder, pues no voy a ser solamente sacerdote, sino que también voy a ser príncipe. Y después su hijo dice, pues no voy a ser solamente príncipe, sino voy a ser rey. Y comienza el imperio judío, que sucedió unos años antes de que llegara Jesús. Y empezó una mezcolanza de poder, de gobierno, poder religioso. Después Herodes va metiendo a Roma. La gente piensa que Roma entró como golpista. No. Roma entró a Jerusalén por invitación. Y a la invitación de las autoridades se fueron cambiando. Pequeñas distracciones, pequeñas decisiones, y terminó en una obstinación, porque no me vas a quitar lo que ya tengo. Y esto sucede paso a paso. Ahora, quizás me dirás, Jesús está siendo injusto. ¿Por qué? Alex, si seamos sinceros, pues necesitamos una tesorería para recibir dinero, necesitamos dar cambio. Es un lugar de sacrificios, necesitamos animales. Es un lugar, es un mercado. Y si podemos tenerlo todo en el mismo lugar, pues mejor, es más conveniente, ¿no? Entonces tal vez Jesús está siendo injusto al limpiar el templo de esa manera. Pero son distracciones. Son cosas que van quitando del propósito verdadero. Y sabes, tal vez cuando alguien te quiere exhortar y te quiere decir cosas, tal vez saltas de la misma manera. Oye, creo que estás trabajando de manera excesiva y te estás perdiendo las cosas importantes. Espera. Yo tengo que vivir, tengo que comer. O sea, ¿qué quieres? ¿Que me vuelva un monje? ¿Que vaya ahí y esté en la iglesia todo el día? ¿Que actúas? No. O sea, por favor. Oye, se me hace que las vacaciones, pues, o sea, te veo que te estás distrayendo. No, mira. Yo tengo que salir, yo tengo que disfrutar, yo tengo que hacer. ¿Qué? Ahora, ¿qué más me vas a quitar? ¿Qué me vas a decir? Y ninguna de esas cosas son malas en sí mismas, pero son distracciones. Son cosas que van quitando el verdadero propósito. Son cosas que van presentándonos esa oportunidad para el pecado, donde las distracciones se vuelven decisiones y después es una obstinación donde, hey, no me quites esto porque esto es mío. Esto yo lo voy a sostener. Y entonces llega Jesús, el dueño del templo, y en vez de recibirlo, llegó el dueño del templo a mi corazón. La primera pregunta es, a ver, ¿qué me vas a quitar? ¿Qué me vas a quitar, Jesús? Ahora, si yo suelto la mano, ¿qué cosas me vas a prohibir?
Jesús lo que quiere hacer es quitar las distracciones de tu vida. Pero no solamente eso, sino que también quiere quitar las narrativas falsas, porque tú y yo somos el compuesto de las historias que contamos acerca de nosotros mismos. Todos nosotros nos contamos historias, todos. Algunos, mira, porque yo soy exitoso, porque yo hice esto, porque yo hice lo otro, pude superar todos los problemas y aquí estoy por el sudor de mi frente, mira. Otros de la manera cristiana, ¿no? Mira, yo, la verdad, vivo en este mundo corrupto y malo, pero mira tanto lo que sé, tanto lo que hago, tanto como soy, y yo, así con Jesús, cerquita, te mando WhatsApp. Y esa es la historia que te cuento. O tal vez la historia es la inversa. Yo la verdad soy un fracaso, yo siempre hago lo mismo, siempre me tropiezo sobre la misma piedra, nadie puede hacer nada por mí, yo no puedo ni por mí mismo, soy un fracaso, soy una decepción al mundo, depresión, ansiedad, no puedo. Y esa es la historia que te cuento. O quizás la historia que te cuentas es, wow, excelente mensaje. Ya tengo pensado en quién se lo voy a mandar. Ya sé si esa persona sí lo necesita. Yo no, obvio. Él sí, ella sí. Y perdemos por completo que el tema de limpiar el templo es que habían personas que querían que las cosas se mantuvieran como siempre estuvieron, que no le molestara y que no limpiara nada. Ese era el problema. Entonces si tú dices, pues esta la esquivo, pues entonces va para ti. Cuidado con las historias que te cuentas. Tenemos narrativas. Y lo que Jesús quiere hacer es introducirte a su historia. No que Él entre a tu historia. Eso es lo que querían los sacerdotes. Oye, Jesús, ven, hagamos alianza. Mira, podemos hacer esto. Y Jesús dice, no. Aquí la autoridad soy yo. Aquí el que manda soy yo. Pero ¿cuántas veces nosotros llegamos con esa misma pregunta que los sacerdotes? Oye, Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? Jesús, ¿por qué? ¿Por qué me andas tratando así? ¿Por qué me quitas esto? Jesús, esto no se vale. Esto va en contra de mi historia. Es más, tengo un par de versículos para mostrarte, para que tú sepas que estás mal. Y Jesús lo que quiere hacer es purgar esas narrativas falsas que te has creado, que entres en su historia. Pero ¿sabes qué? Eso nunca va a suceder hasta que permitamos que Él saque lo que Él tiene que sacar, hasta que limpie su templo. Fuiste comprado por precio. Y después también las intenciones falsas. Jesús no interactuó con personas que no estaban interesados en encontrar la verdad. ¿Sabes? Algunos de nosotros tienen a Jesús como un accesorio, no como una autoridad. El accesorio es aquella cosa que se suma a mí y a mis planes y me ayuda a mí. Entonces quizás antes en la religión tradicional ahí tenía a San Antonio de cabeza para que me ayude con todo lo que necesite. Y la única cosa que hice al llegar a Cristo es, perfecto, entonces ahora a Jesús es mi accesorio. Y nos damos cuenta que tenemos intenciones falsas con Jesús. ¿Sabes por qué? Porque no podemos escuchar un no de Jesús. Señor, declaro que tú me des aquella cosa que tanto quiero. Señor, ya tengo el versículo. Señor, comprueba tu gloria con este coche que quiero comprar. Y Dios dice, no. Una vez tuve una discusión con mi esposa. Me hizo esas preguntas como los fariseos, esas tramposas. ¿Cómo me veo en este vestido? Y yo de torpe dije, no me gusta. ¿Qué? Mira, si no podías escuchar un no, es que no querías mi opinión, querías mi aprobación.
Y ahí dormía en el sofá, ¿no? Pero tratamos a Jesús así. A ver, Jesús, ¿cómo me veo en este trabajo? Jesús, ¿cómo me veo con este chico? ¿Te gusta? ¿Apruebas? No. ¡Ah! Cuando tú no puedes escuchar un no de Jesús, le tienes de accesorio y no de autoridad. ¿Sabes? Jesús, Él estaba enseñando con llegar al templo de que los sacerdotes no tenían autoridad ahí, habían perdido la autoridad. Si vemos a los pasajes paralelos de esta limpia del templo, encontramos otra historia donde Jesús maldice una higuera. Ahora, el problema no era que Jesús le caía gordo los higos. La cosa es que la higuera representaba a Israel. Y dice que Jesús va y encuentra una higuera, y era la temporada, y estaba todo listo, como parecía que tú tendría que tener fruto, y cuando busca no encuentra fruto, y lo maldice. Nunca jamás darás fruto. Y los discípulos estaban como que, ¿qué pasó aquí? Dice Mateo 21, 18, dice, los discípulos se maravillaron al ver esto y dijeron, ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Jesús les respondió, en verdad les digo, que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que aún si dicen a este monte. ¿Cuál monte? A este monte. ¿Dónde estaba? Estaba en el monte de los Olivos. Y sobre el monte de los Olivos, ¿sabes qué monte veías? El monte del templo. A ese monte. Yo puedo decir a ese monte, quítate y échate al mar, y así sucederá. ¿Y sabes lo que sucedió 40 años después de que él dijo eso? Ese monte, por los romanos, fue desmantelado por completo y echado al mar. Y Jesús estaba diciendo, no se dan cuenta que ya no tienen autoridad, que son como higos sin frutas, no han hecho nada que ha extendido el reino de Dios, son estériles. Por eso yo voy a entrar y voy a limpiar y voy a declararme como la autoridad en este lugar, porque lo soy, y el dueño tiene derecho a limpiar su templo. Y sabes, Jesús lo que dice, lo dice con un pesar. Unos versículos antes, Lucas 19:41 dice, cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí llegó el dueño, y tus distracciones y tus narrativas falsas y tus intenciones falsas te cegó por completo para que no pudieras ver. Y yo lo que hago es que quiero restaurar las cosas. Y sabes, cuando Jesús ve tu vida, dice lo mismo, porque Él puede mirar aquel momento donde tus decisiones, donde tus distracciones, donde tus narrativas te van a llevar a su conclusión y estallarte contra la pared. Y Él lamenta eso y dice, si solamente conocieras el día de tu visitación, si solamente entendieras que yo entro, no para quitarte cosas, no para privarte de tu vida, sino para bendecirte, para transformarte, para que tú puedas encontrar tu propósito verdadero, que es una conexión con Dios el Padre. Si solamente entendieras eso. Ya terminando, hay un detallito pequeñito. No está en Lucas, está en Mateo, donde Jesús limpia el templo y ahí se queda. Pero Mateo relata algo muy interesante, Mateo 21:14. Dice, en el templo se acercaron a Él los ciegos y los cojos y los sanó. Ese mismo Jesús con el látigo
Ese mismo Jesús que no quería tener nada que ver con aquellos que no buscaban la verdad. Ese mismo Jesús feroz es el Jesús que detiene el mundo y sana y levanta y restaura. Ahora, ¿por qué sanó a los ciegos y los cojos? ¿Sabes por qué? Porque ellos sabían que eran ciegos y cojos. Entonces reconocieron su necesidad, reconocieron la solución y llegaron delante de Él. Y algunos de nosotros pensamos, no, yo no soy ciego, no soy cojo. ¿Y sabes lo que Jesús dijo? No te preocupes. No vine a los sanos, vine a los enfermos. Jesús quiere restaurarte, quiere transformarte, quiere darte una vida. Está totalmente en sincronización con Él. Pero solamente va a suceder si permites que el dueño del templo te limpie. Y sabes, al otro lado de esa limpieza, sí hay dolor, ojo, hay dolor, hay cambios que hacer, hay cosas que hay que quitar. Pero si tú puedes comprender el fin y el propósito, no es que Cristo te está quitando cosas, es que Él te quiere alinear. Él te quiere transformar. Él quiere que tú veas que Él es autoridad. Y te digo algo, eso vale la pena. Vale la pena. Así que, cuando vemos esta historia de Jesucristo limpiando el templo, sepan que tú y yo, si tienes el Espíritu Santo también, somos templo y Él tiene el derecho a limpiarnos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, por este relato, Señor. Nos dejaste en los evangelios. Señor, te pido que podamos aplicarlo a nuestras vidas y permitir que tú hagas lo que tengas que hacer en nosotros. Señor, transfórmanos a tu imagen. Señor, queremos ser como tú, pero sabemos, para que eso suceda, Señor, tú nos tienes que limpiar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.